Noticias Caracol inicia la cobertura especial de lo que será el cambio de mando y activamos este conteo. En este momento faltan 3 días, 7 horas, 29 minutos y corren los segundos para la posesión presidencial de Abelardo Velas Piella, que será este viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali. Ciudad a la que vamos de inmediato con mi compañera Valentina Gallego para que también nos hable de esos últimos anuncios y medidas de parte de las autoridades. Valentina, ¿qué está pasando? Daniela, televidentes, buenos días. Comenzó la cuenta regresiva, pero también comenzaron esas últimas medidas y los patrullajes nocturnos. Miren, en este momento a mis espaldas está avanzando una importante reunión donde están dando las últimas medidas. Entre esas hemos conocido la siguiente, la primera y la más importante: no moto y no carro el día viernes, pero además se prohíbe el porte de armas con salvoconducto. Queda prohibido todas las armas en la ciudad de Cali. Además de esto, dicen también las autoridades que ya empezaron los patrullajes. En este momento vamos a intentar hablar con el secretario de Seguridad encargado de Cali, porque en la noche anterior llegó la cúpula militar y con ellos empezaron esos patrullajes nocturnos. Eso en la ciudad de Cali. El coronel aseguró que son 5.000 hombres en específico encargados de custodiar alrededor de la Arena USC Auditorio, donde se va a llevar a cabo precisamente el acto protocolario. A eso le sumamos patrullajes en diferentes zonas del Valle del Cauca, como Buenaventura, Estambul, entre otros. Estoy con el secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Bienvenido a Noticias Caracol. Hablemos de esas últimas medidas que ustedes acaban de anunciar hace pocos minutos. Buenos días. Cali se encuentra lista, preparada para este gran reto. Nosotros tenemos unas medidas administrativas adoptadas por nuestro alcalde. La primera medida es la ley seca, que se llevará a cabo del día 7 de agosto, inicia a las 6 de la mañana, termina a las 8 de la noche. Eso con el ánimo de que garantizar la seguridad primero y segundo, que los comerciantes no sientan una afectación en una oportunidad tan grande por la medida, pues está acordada para que ellos no vayan a tener ningún tipo de inconveniente y la ciudadanía caleña pueda disfrutar también, porque eso es una fiesta democrática. Otra medida que tenemos es a partir del jueves a las 8 de la mañana inicia la medida y termina el día sábado al mediodía. Transporte de escombros, transporte de carga. La venta de combustible a los vehículos está garantizada. La prohibición va a la venta de combustible a recipientes donde pueda ser manipulado. Está prohibido también. Reitero también las medidas adoptadas por nuestro Ejército Nacional, que es aquellos que tienen permiso de porte de armas no pueden hacer uso de la misma por la posesión presidencial. Y por último, garantizar también que la Aeronáutica Civil tiene un decreto donde prohíbe el uso de los ART, aeronaves remotamente tripuladas, no solo en Cali, en Palmira, Yumbo, Candelaria y toda el área metropolitana de afectación. Está garantizado también ese escudo y la prohibición permanente. Reitero, la adopción de estas medidas es en beneficio y en pro de la seguridad, y el incumplimiento acarreará sanciones operativas, pecuniarias y penales. Secretario, muchísimas gracias. A esas medidas, esas últimas medidas, se le suman los operativos y los refuerzos que ya han llegado en la ciudad. En el siguiente informe, todos los detalles del esquema de seguridad del próximo 7 de agosto. Así son los operativos mixtos que por estos días desarrollan la policía, el ejército y fuerzas especiales en puntos estratégicos de Cali, con el fin de reducir la ocurrencia de hechos que puedan alterar el orden público en el marco de la posesión presidencial, un evento histórico para la ciudad y la región. Desde la semana anterior, de manera integral, toda la institucionalidad de la ciudad de Cali, pero particularmente la fuerza pública, se ha unido para que este sea un solo propósito de poder garantizar la tranquilidad y la seguridad de este evento. Las requisas se extienden hasta altas horas de la noche. Desde su inicio se han registrado varias capturas en flagrancia. Usted lo ha dicho, todo esto hace parte de un control que se hace con el fin de minimizar cualquier riesgo que se pueda presentar. ¿Qué han hallado? Se han hallado armas blancas, armas de fuego también igualmente, señor. ¿Gente con antecedentes? Gente con antecedentes positivos por hurto, por homicidio. Excelente, más seguridad para la ciudad. A ver si así se acaba tanto homicidio, tanta violación, tanto robo. Para mí muy excelente ver la fuerza pública a mano desplegada. A estos operativos se suman la vigilancia nocturna desde el halcón de la policía, patrullajes en otros sectores y labores de inteligencia.
La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella también ha activado el talento local. Conocimos la historia de un hombre retirado del ejército que va a ser el encargado de entregarle la banda presidencial precisamente a Abelardo de la Espriella. Es un artesano con raíces caucanas y vallecaucanas. Mi compañero John Alex llegó hasta Jamundí para conocer cómo ha sido todo este proceso. Conocimos que se la va a entregar el próximo jueves y que además le ha fabricado la banda también a diferentes presidentes de nuestro país. Este es el informe. Cada detalle de esta banda es único y fue hecho a mano por Luis Abel, artesano y retirado del ejército. Durante los últimos 30 años su trabajo ha sido darle vida a la auténtica pieza que viste el presidente. Y como se trata del primer mandatario nacional que se posesiona en Cali, tuvo la misión de liderar su confección. Satín y oro acompañan la creación de 60 centímetros de largo y 12 de ancho. Eso es netamente a mano, lo que es el bordado. El resto ya se cose en la máquina. Unos 40 días trabajando por ratos y el escudo totalmente se hace a mano. Lleva hilos de oro y algunos hilos dorados. Más de 20 jefes de Estado han lucido las creaciones de este artesano caucano que ha construido un camino en la sastrería con los pequeños detalles y las artesanías de su tierra. En Colombia he hecho para 5 presidentes. ¿Y en el extranjero? Y en el extranjero a Panamá como 5, Ecuador 4, Chile 4, el Perú 3, el Brasil 3. Y Panamá y México 3 también. Es un orgullo para mi tierra, Nariño y Colombia. Y soy de un pueblo que llama El Carmen, cerca de la Unión Nariño y San Lorenzo. Esa es mi tierra y pedirle al nuevo presidente que se acuerde de esta tierra y esos pueblos olvidados por el gobierno nacional, departamental. La banda será entregada junto a la Reserva del Ejército y el 7 de agosto será el día en que millones de personas la admiren. En el momento en que Abelardo de la Espriella reciba esta banda, tendrá la responsabilidad de devolverle la seguridad a todo el país, especialmente al departamento del Valle, pero también del Cauca, esa región que ha estado arraigada y sometida a la violencia. Algunas de las necesidades, poca inversión, inseguridad y pobreza. Esos son los retos de nuestra región vecina. Aunque el gobierno saliente de Gustavo Petro deja licitada una importante obra para el Cauca, como lo es la doble calzada Timbío-El Estanquillo, o una significativa inversión en salud que supera los 500.000 millones de pesos, también es cierto que deja una gran deuda con el orden público y la seguridad de los caucanos. Si bien el conflicto armado ha afectado al Cauca durante décadas, en los últimos años la guerra incrementó, aumentando la presencia de grupos armados ilegales que ya están en 32 de los 42 municipios del Cauca. La presencia de las disidencias de Mordisco, del ELN, de la Segunda Marquetalia y de bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico han sido las responsables de perpetrar homicidios de líderes sociales, indígenas, afros y campesinos, hostigamiento a municipios y a la fuerza pública, en donde los afectados han sido la población civil, pero también el reclutamiento forzado de cientos de niños y niñas que hoy están en las filas de los grupos ilegales. A todo esto se suma la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, que son los dinamizadores con los que la delincuencia financia la guerra en el Cauca. Las expectativas son muchas. Creo que el departamento del Cauca tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la palabra paz ya no va a formar parte del concepto del nuevo gobierno. Hablaremos de pacificación y se hablará de seguridad. Y en ese sentido, el objetivo central es la pacificación de los territorios a través de acciones de seguridad. La falta de presencia del Estado en zonas alejadas del Cauca es uno de los principales retos que tendrá que asumir el nuevo mandatario. El Cauca representa tan solo el 1.8% del Producto Interno Bruto del país. La falta de inversión, la politiquería, la corrupción y la violencia han hecho que este departamento hoy necesite medidas claras para su desarrollo y crecimiento económico. Se necesitan obras de infraestructura estratégicas. No podemos pretender que un municipio como López de Micay evolucione económicamente si pasa 3 semanas sin energía eléctrica. La vía panamericana es vital para el Cauca.
La movilidad sobre esta vía representa 1.7 millones de toneladas de carga movilizada al año, lo cual habla de la importancia de esta carretera para la vida de los caucanos y de lo que implica su cierre por bloqueos y protestas. La vía panamericana tiene que ser un ejercicio de movilización, un ejercicio de fluidez para que la economía territorial del Pacífico pueda realmente verse dinamizada. Tenemos que sacar la vía al mar, ese es otro reto inmenso que tiene el departamento del Cauca. El poliducto. No es posible que el abastecimiento de combustible del departamento del Cauca y del departamento de Nariño sea por carrotanques saliendo desde Yumbo. El agua, el medio ambiente y los daños generados por la minería ilegal son otra preocupación de los caucanos. El reto de cuidar la estrella hídrica de Colombia, el macizo colombiano, en donde nacen los ríos Cauca y Magdalena, es una petición de los mandatarios locales. Queremos nosotros, como una institución amiga del medio ambiente, como un ente territorial que vela por este cuidado de los principales afluentes del agua dulce. En Popayán, a pesar de la inversión de 80.000 millones de pesos para una petar por construir que dejó el gobierno saliente, existen retos en nuevas obras para el desarrollo y el turismo. Vamos a entregarle el proyecto de la Galería del Barrio Bolívar. Queremos ver esa galería, todo ese sector, el malecón del río Molino, el pueblito Patojo, que todo el sector del centro histórico se renueve, el Parque Mosquera, que sea sitios visibles de turismo. Los caucanos tienen mucha expectativa por lo que será el nuevo gobierno. Bueno, yo creería que para poder hablar de paz y tranquilidad en nuestro territorio necesitaríamos como una mayor inversión en educación. ¿Sí? Entonces es como seguir la línea educativa, mejoras en el territorio y de inversión social también. En Cauca, un departamento en donde el nuevo presidente no ganó, hay muchos retos por superar, retos que deben estar direccionados a la seguridad, a la inversión social, a la presencia del Estado. Todo esto bajo la promesa de que el nuevo gobierno trabajará para todos. 7:42 de la mañana. Acaba de finalizar ese Consejo de Seguridad de los secretarios de la Alcaldía de Cali. Le tenemos anuncio de nuevas medidas. Entre esas se van a cerrar 30 cuadras a la redonda. Estamos hablando de inmediaciones de la Arena USC, ese auditorio donde se va a llevar el acto protocolario, donde van a estar específicamente 5.000 policías. A esto le sumamos la confirmación de la ley seca del día viernes, pero además la prohibición de armas de fuego, así usted tenga el salvoconducto. También las autoridades anunciaron la prohibición de motos y carros durante el día viernes. Le vamos a llevar el minuto a minuto y todo lo que pase y anuncien las autoridades. En este momento están en la rueda de prensa. Por ahora les recordamos las medidas de seguridad para el próximo viernes. Valentina, y además 11.000 uniformados de la Fuerza Pública también haciendo presencia en la ciudad de Cali para garantizar la seguridad. 7 de la mañana, 43 minutos. Proteger la biodiversidad de Colombia será uno de los grandes retos del nuevo gobierno. Las decisiones que tome sobre la conservación de los bosques marcará el futuro de algunos de los temas de los ecosistemas más importantes del país. Estos son los principales desafíos. Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo. Pero esa riqueza natural enfrenta hoy algunos de sus mayores desafíos. El primer reto será detener la pérdida de bosques, porque la deforestación no solo amenaza la biodiversidad, también pone en riesgo el agua de la que dependen millones de colombianos. Un estudio de la Universidad de Antioquia mostró que 1 de cada 3 gotas que caen sobre la cuenca del Magdalena provienen del Amazonas. Otros estudios del acueducto de Bogotá muestran cómo la Orinoquía aporta el 30% de la humedad que llega al sistema Chingaza. Los científicos llaman a este fenómeno ríos voladores, humedad que liberan los bosques y que los vientos transportan hasta otras regiones donde se convierte en lluvia. Por eso, cuando se pierde bosque, también se rompe esa conexión que lleva el agua desde la Amazonía hacia otras regiones del país. Entre el 2001 y el 2021, el país perdió 3.2 millones de hectáreas de bosque. Según el Ministerio de Ambiente, una extensión equivalente al tamaño de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca juntos. Y aunque persisten otras causas como el acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola, expertos señalan que las economías ilegales están ganando cada vez más peso en la degradación de los ecosistemas. El principal motor de pérdida de biodiversidad en este momento son las actividades criminales de los grupos organizados al margen de la ley, asociados a la minería de oro, pero también a los procesos de deforestación y a los procesos de los cultivos de coca. Hay una situación, una condición ambiental
muy ligada al tema del deterioro y la degradación de los ecosistemas por efecto de economías ilegales. El gobierno entrante propone abordar la deforestación y la minería ilegal como problemas de seguridad nacional y propone mano dura contra los grupos armados. Pero los retos ambientales del nuevo gobierno no terminan en los bosques. El futuro energético del país también abrirá uno de los debates más complejos de los próximos años, el fracking. Colombia importa cerca de 1/3 del gas que consume. Esa es una de las razones por las que el nuevo gobierno propone reactivar el fracking como una alternativa para recuperar la autosuficiencia energética. Pues nosotros somos un país que no tiene independencia en materia de producción y consumo de gas nacional. Hoy buena parte del gas que consume el país, cerca del 31-32%, es gas importado. Sin embargo, esa apuesta también abre interrogantes ambientales que todavía no tienen respuestas definitivas. Cuenta la científica Sandra Vilardi. El tema más importante del fracking es en qué lugares se van a hacer y cuál es el estado ambiental de esos lugares. Los pilotos inicialmente pensados hace ya varios años están asociados a la cuenca del río Magdalena y esta es una zona en donde el deterioro ambiental ha ido creciendo. Varios de los yacimientos con potencial para fracking coinciden con regiones donde existen acuíferos, es decir, reservas de agua subterránea de las que dependen ecosistemas y comunidades. Por eso, expertos advierten que aún se requieren más estudios para entender cómo podrían interactuar estas operaciones con esas fuentes de agua. Realmente nuestro conocimiento de aguas subterráneas es reducido, es limitado. Esa relación entre las aguas superficiales de los ríos, la infiltración y los acuíferos no está también documentado, es muy grueso, necesitamos análisis mucho más concretos. La evidencia internacional ha identificado posibles riesgos para el agua, los ecosistemas y la sismicidad. Sin embargo, otros expertos aseguran que la tecnología ha evolucionado para reducir esos impactos. Coinciden en que los impactos dependen en gran medida de las condiciones de cada territorio y de cómo se desarrolle cada proyecto. Como todas las actividades del sector de hidrocarburos, hay unos posibles impactos que deben mitigarse y pueden mitigarse, pero eso dependerá de las características de cada proyecto en particular. Tenemos muchas incertidumbres. Lamentablemente no hemos avanzado en poder cerrar esas brechas de información sobre los potenciales impactos del fracking y yo creo que eso es lo primero que tendríamos que hacer, involucrando a las comunidades. Proteger la biodiversidad, garantizar el agua, definir el futuro del fracking y preparar al país frente al cambio climático serán algunos de los principales retos ambientales del nuevo gobierno. Pero convertir esos desafíos en resultados exigirá algo más que discursos. Según el 7º Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Colombia necesita multiplicar entre 4 y 5 veces la inversión en biodiversidad para cumplir sus metas ambientales al 2030.